buenas a todos. Hemos recibido la noticia hace poco del fichaje de Santiago Solari por el Club América, del exentrenador del Real Madrid, y la verdad que me ha parecido una buena idea, sobre todo pensando, bueno, pues en aficionados, ¿no?, del Club América de México, que es un gran club allí, pues hablar un poco de la etapa de Solari en el Real Madrid, ¿no?, como entrenador, que ya sabéis que fue una etapa muy efímera, muy corta, con muchas novedades y con muchas olas, ¿no?, que tuvo que soportar el entrenador argentino, pero que para mí dejó cosas bastante interesantes y además creo que es una etapa que con el tiempo la gente cada vez ha ido valorando más creo que no se hizo demasiada justicia con el argentino. Y yo, personalmente, bueno, pues la verdad que sí que estoy agradecido a su etapa porque creo que fue un entrenador sumamente honesto. Bueno, como siempre, pediros en los vídeos que apoyéis con esos likes, con esas suscripciones y con vuestros comentarios, porque, bueno, pues hacen que cada vez crezcamos más, ¿no?, en esta comunidad. Bueno, lo que os decía, hablo un poco de la etapa de Solari. Solari llega después de la destitución de Lopetegui en un equipo que estaba completamente decadente, que había perdido a Cristiano Ronaldo, que había perdido a Zinedine Zidane como entrenador, que venía a ganar la 13ª Copa de Europa, pero que en Liga ya había hecho un año horrible la temporada anterior. Y la verdad es que el final de ciclo se veía claramente en ese comienzo de temporada donde, bueno, un entrenador como Lopetegui había sido incapaz de sacar nada productivo a una plantilla que, como decía el club, de forma un poco desafortunada, todavía tenía muchos candidatos al Balón de Oro entre sus filas, ¿no? Lo que no decía el club es que esos jugadores no estaban en un buen momento y que no todo era culpa de Lopetegui, lógicamente. Llega Solari en esas circunstancias, tras haber entrenado al Castilla durante 2 temporadas, si no lo recuerdo mal, sin grandes resultados en el Castilla, la verdad, hay que decirlo. Es verdad que tampoco coincidió con una generación excesivamente buena, pero bueno, lo cierto es que llegaba con un perfil muy bajo Solari, a pesar de su etapa como jugador del Real Madrid, y llegó con mucha humildad y la verdad que hablando muy bien de Zidane, respetando mucho a Lopetegui y siendo un entrenador que en las ruedas de prensa, pues la verdad que engatusaba a los periodistas pues con su buena labia, con sus buenas formas. Y bueno, pues en eso la verdad que el indiecito, como llaman a Solari, pues es un genio, ¿no? La verdad que eso es así. Solari decidió ser completamente honesto en su etapa como entrenador en el Real Madrid, como digo, y aplicó la meritocracia, absolutamente. Fue un entrenador que no pensó tanto en la trayectoria de los jugadores, ¿no?, en la trayectoria anterior de los jugadores, sino en lo que le podían dar en ese momento. Y en ese sentido, bueno, hizo una criba muy importante dentro del Madrid. No le dolieron prendas para sentar a Kroos en algunos partidos donde Kroos no estaba al nivel que está ahora, estaba muchísimo peor. Hizo lo propio con Modric en otros partidos, incluso con Casemiro. Fue un entrenador, ya digo, totalmente meritocrático y que dio paso a unos jóvenes que en ese momento venían empujando con mucha más fuerza, ¿no? Y sobre todo me vienen a la mente 4 jóvenes. El primero fue Reguilón, que, bueno, pues como sabéis, en ese momento estaba disputando pues sus primeros partidos con el Madrid, y lo cierto es que Reguilón pasó completamente a la titularidad por encima de Marcelo. Un Marcelo que estaba ya a un nivel muy parecido al actual, desgraciadamente, que no estaba físicamente, estaba incluso peor físicamente que en la actualidad. Y Solari no tuvo ningún problema en sentar a Marcelo, señalarle de alguna manera y poner a Reguilón, que con sus limitaciones estaba rindiendo mucho mejor, ¿no? Otro jugador que se vio muy favorecido también por la llegada de Solari fue Marcos Llorente. Marcos Llorente, si no se llega a lesionar, en un tramo de la temporada en el que estaba a un nivel increíble y donde estaba jugando muy bien, y creo recordar, ¿no?, que fue en el Mundial de Clubes donde más destacó, ¿no?, incluso metió un gol en esa final. Bueno, pues si no llega a tener una lesión, yo tengo dudas esa temporada si hubiese acabado por encima de Casemiro incluso, ¿no? Porque, como digo, Marcos Llorente estaba a un nivel muy alto, Casemiro no estaba al nivel que dio la siguiente temporada, y lo cierto es que Solari, ya digo, apostó muchas veces por Marcos Llorente, ¿no? No en el rol actual que tiene en el Atlético de Madrid, sino más bien en el de mediocentro defensivo. Y lo cierto es que subió su nivel claramente, ¿no?, con el entrenador argentino.
También Fede Valverde empezó a disputar sus primeros minutos relevantes en el Madrid con Solari como entrenador. Ya digo, es que Solari no tenía problemas si tenía que sentar a Kroos porque estaba mal, poner a Valverde, o si tenía que sentar a Modric. Jugaban los que consideraba que mejor estaban, ¿no?, en el equipo en cada momento. De hecho, Lucas Vázquez fue titular durante gran parte de la trayectoria de Solari, simplemente porque estaba a un nivel físico superior al de Gareth Bale también, ¿no? O sea, no le dolían prendas, como digo. Y el último jugador, y el que más lamentamos ahora que no esté en esa misma situación, fue Vinicius. Vinicius despega con Solari de entrenador, ¿no? Lopetegui le había dado muy pocas oportunidades al brasileño y Solari fue llegar y empezar a darle oportunidades, a subirle el Castilla, y bueno, vimos al mejor Vinicius que hayamos visto hasta ahora. Es verdad que el contexto le favorecía, porque el Madrid era un equipo que no tenía nada que perder y eso encaja muy bien con el estilo de Vinicius, y también el sistema de Solari, que dejaba bastante espacio al equipo para atacar, pues favorecía las cualidades del brasileño. Pero seguramente si se le pregunta a Vinicius por el entrenador que más le ha sacado, que más rendimiento y que más ha creído en él, sin duda dirá a Solari, porque ha sido así, ¿no? Estos 4 jóvenes la verdad que crecieron mucho con el argentino. Y si comentábamos antes que no tenía ningún problema Solari en sentar a Casemiro, a Kroos, a Modric, por supuesto a Marcelo, que perdió el puesto por Reguilón, o a Bale, ¿qué decir de Isco? Isco perdió su posición completamente en el equipo. De hecho, Solari se fue habiéndole abierto un expediente sancionador dentro del club, porque parece ser que faltó el respeto a uno de sus preparadores, a uno de los miembros del cuerpo técnico de Solari, y Isco no volvió a aparecer por el equipo desde que tuvo ese problema y desde que evidenció un evidente declive físico que desgraciadamente todavía se mantiene. Así que ese es el perfil de Solari, un perfil, ya digo, muy meritocrático. Sistema titular era básicamente un 4-3-3 el de Solari, que ya digo, era un equipo, la verdad, que no excesivamente creativo, que no hacía cosas excesivamente complejas, ni atacaba especialmente bien en posicional, pero era un equipo muy ordenado, muy lineal, digamos, ¿no?, con bandas muy definidas y muy fijas ahí, que no se complicaba excesivamente tácticamente, pero que quizá fue la mejor medicina en esos momentos para un equipo que ya digo que tenía muchísimas dudas, que podía perder con cualquier otro. Y si nos fijamos en la puntuación de Solari, en la media de puntuación de Solari, la verdad que fue bastante alta, ¿no? Fue, yo creo que el entrenador que más puntos por partido sacó en esa temporada de los 3 entrenadores que tuvo el Real Madrid, entre Zidane, Lopetegui y Solari. El mejor en cuanto a rendimiento, sin duda, fue el Madrid de Solari, ¿no? Ya digo, era un equipo poco creativo, bastante, bueno, pues que se guardaba bastante bien atrás y que salía rápido al ataque, y que tuvo momentos bastante buenos, ¿no? Sin ir más lejos, ganó el Mundial de Clubes y se acercó bastante en Liga, a pesar de que, bueno, pues esa última semana, esos últimos 10 días condenaron por completamente el proyecto de Solari y, bueno, se vio relegado por Zinedine Zidane, ¿no? Yo creo que también fue una decisión en la que el club se protegió a sí mismo, vio la posibilidad de volver a traer a Zidane y, bueno, y más que esperar un gran cambio en esa temporada, lo que esperaban es que, bueno, pues que Zidane ya preparase la siguiente. Y bueno, sin duda alguna, pues el estatus de Zidane era superior al de Solari, ¿no? Que no pudo sobrevivir a una semana horrible en la cual cayó eliminado en Copa del Rey contra el Barcelona tras tener un buen resultado en la ida. Ese 1-1 en el Camp Nou, que pudo haber sido una ventaja mayor para el Real Madrid, pues le llevó al Madrid a un partido de vuelta en el cual le valía el empate. En la primera parte el Real Madrid, no os exagero, pudo meter tres goles, pudo irse 3-0 perfectamente al descanso, no aprovechó las oportunidades, y en la segunda parte un error, bueno, pues hizo que el Barça se adelantase y sentenciase la eliminatoria posteriormente. También perdió en Liga contra el Barça, dejando ya sentenciada también la Liga, pero sobre todo lo que condenó a Solari fue esa vuelta contra el Ajax, en la cual traía un 1-2 en la ida, muy meritorio. Y bueno, pues se vio completamente sobrepasado, perdió a Vinicius al principio del partido de vuelta y bueno, sin duda marcó completamente esa eliminación, pues el final de Solari, ¿no? Que ya no pudo sobrevivir a, bueno, pues a ese batacazo, a esos 10 días completamente horribles que tuvo el Real Madrid, que bueno, que durante ese tramo de la temporada se veía todavía con posibilidades de aspirar a los 3 títulos y en una semana se quedó sin los 3 de golpe, ¿no? Así que esa fue un poco la trayectoria de Solari, como digo, un tipo honesto, un entrenador que yo creo que sabe bastante de fútbol, pero que no tuvo demasiado tiempo tampoco para demostrarlo,
Y yo creo que ahí vais a ver que va a hacer un buen trabajo en el Club América y que, bueno, pues que seguramente le va a dar a este club bastantes alegrías y además va a dejar, digamos, ¿no?, la imagen del club bastante por lo alto, porque ya digo que es una persona que sabe comunicar, sabe expresarse y que es bastante amable y bastante afable. Sin más, me despido. Espero que os haya interesado este vídeo. Espero vuestros comentarios, a ver qué opináis de la época de Solari en el Real Madrid. También qué pensáis que puedo hacer en el Club América de México. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.